Me acuerdo tanto que le dije, hijo, ¿qué haces ahí? Y que no me respondía, yo me agaché y lo vi. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Entre Dos Mundos, donde os traemos a esas personas que siempre tienen algo que contar, y yo creo que hoy tenemos a un matrimonio, una pareja que tiene mucho que contar. Sabéis que a mí me apasiona mucho el tema del duelo, que es algo que le quiero dar voz, que quiero que se comprenda, que se entienda que el duelo no es una enfermedad, que el duelo es algo que hay que transitarlo. Y bueno, hoy tenemos aquí a una pareja que os la voy a presentar. Tenemos a John y a Ivonne. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Muchas gracias. Ya estáis emocionados ya antes de empezar a hablar. Es muy fuerte, ¿no? Recordar. Bastante. Voy a contarlo brevemente. Normalmente yo no me acuerdo de los casos. Una vez que lo dices, es como que la información pasa a través de mí y se me olvida, ¿no? Pero del vuestro me impactó mucho, me llevó al alma, me llegasteis al corazón, y fue aquí precisamente en octubre, ¿no? O en septiembre del año pasado, del 2024, donde os conocí en una rueda de mensajes. Y vuestro hijo, tu hijo biológico y el hijo por adopción de Ivonne, se manifestó, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Querés recordarlo? Bueno, a raíz de lo que pasó con mi hijo, recuerdo que empecé a ir a psicólogos, me conseguía terapias, íbamos mucho al tema iglesia, hasta que una persona pues nos contactó contigo, que pues nos indicó que ibas a estar acá en Colombia, y pues entre todo como queriendo saber qué pasó, qué fue lo que pasó con mi hijo, porque es muy feliz. Entonces recuerdo que estábamos en una rueda de prensa y pues uno es como, o sea, como no está tan... Sí, dobla. No, tú tranquila, tú todo lo que quieras hablar, hablas. Todo lo que no quieras hablar, no hablas, porque estás muy emocionado, muy nervioso. Estuvimos en esa rueda de mensajes y recuerdo que desde el inicio éramos varias, como 15 personas más o menos, y recuerdo que cuando iniciaste con otras personas y nos indicaste que había un niño, dijiste el nombre Esteban. Ah, sí, no. Este día dijiste el nombre, dijiste Esteban está acá, y te fuiste con otra persona, pero estaba en otra esquina y como al lado de otra persona. Sin embargo, después dijiste, no, el niño que estaba allá ahora está acá y está contigo. Y fue pues cuando me empezaste a decir cosas que obviamente vivía con él, y cuando pues no con, o sea, en todo esto que yo tratando como de buscar el qué pasó, por qué, no sé, Dios, el destino. No. Pues nos dijiste que él efectivamente se había quitado la vida, que sentía algo en el cuello. Fue algo que pues pasó un día antes de su cumpleaños. Nosotros estábamos, me acuerdo, en el apartamento donde estamos hoy en día, que yo apenas lo estaba adquiriendo y lo estábamos adecuando para vivir, pero vivíamos donde la abuelita de ella. Y estábamos cuadrando el tema, organizando el tema de su cumpleaños. Y cuando ya pasamos de un apartamento al otro, porque estábamos en ese apartamento para que luego los escuchara, cuando pasamos al otro apartamento fue cuando desafortunadamente yo entré al cuarto donde él dormía
como todas las noches yo llegaba de trabajar, yo, hola hijito, ¿cómo estás? Y lo vi arrodilladito en, en la puerta del closet con un cinturón. Me acuerdo tanto que le dije, hijo, ¿qué haces ahí? Y que no me respondía, yo me agaché y lo vi. Empecé a gritar, yo, mi hijo, mi hijo. Y salió la abuelita de ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo quité inmediatamente de ahí, lo recosté en la cama. Salimos inmediatamente a la clínica más cercana, pero no, allá trataron de reanimarlo y a los pocos minutos nos dijeron que no, que ya había llegado sin signos vitales. No sé, o sea, hoy en día todavía me pregunto, es muy difícil pensar que lo llevó a tomar esa decisión. Recuerdo que cuando estuvimos contigo, tú nos indicaste que él te estaba diciendo que él cayó como de unos juegos, algo así como de redes sociales. Yo sé que obviamente tienes Un reto, ¿no? como un reto, algo así. Sí, de TikTok o algo así. Sí, eso no sabías exactamente. Sin embargo, pues nosotros por más que averiguamos, que preguntamos en el colegio, pero no, o sea, es el día de hoy que me pregunto Dios, el destino, el por qué, el para qué de lo que estoy viviendo. Siempre trato de estar muy fuerte tanto en mi vida personal con ella, en mi trabajo. Puedo mostrarle una sonrisa ante las personas, la estoy pasando bien, pero muchas veces en lo que estoy haciendo digo, si mi hijo estuviera acá estaría haciendo esto. Si voy a un restaurante, al que le pido de comer, o sea, Aún sigue presente en la vida, claro. vivo a esto, aunque trato de eso fue en agosto 24 ya del 23 para agosto 23 del año, ya antes de este año van a ser 2 años y todavía no soy capaz de ver, digamos, nosotros tomamos muchas fotos desde chiquito con él, donde íbamos, donde estábamos, frecuentaba tomar muchas fotos y hoy en día no, es difícil para mí ir de millate esas fotos. No, es que no sé, o sea, me pregunto qué, por qué, para qué. Me acuerdo tanto un padre en la iglesia que me decía, no es por qué, es para qué, pero yo siento que no encuentro respuesta alguna, ni por qué, ni para qué, ni la voy a saber. Recuerdo que me asomaba desde el 4º piso, decía, me quiero ir con él. Desde el puente decía, pero ¿cómo hago? ¿Pensaste en qué trata de vos? Muchas veces, pero es el temor, no sé, o sea, y me juzgaba, he dicho, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, yo quiero es estar con él, no estar acá. Y hoy en día, aunque ya no pienso tanto así, pero de igual manera siento mi vida ahí, como no sé qué estoy haciendo acá en esta vida. Claro, como que sientes que tu misión, que tu objetivo se acabó. Sí, exactamente, o sea, yo vivo con Ivonne, vivo bien. Yo traté de darle a mi hijo un hogar porque pues con su madre biológica no se pudo, pero entonces él aceptó a Ivonne de tal manera tan bonita. Él, la familia de Ivonne, los primos de Ivonne, los tíos, él decía, ellos son mis tíos. Y él hasta me dijo algún día, me dijo, uy, atícamente lo dijo, le dijo, se me creció mi familia, ¿ahora qué voy a hacer con tantos primos? Y él siempre los fines de semana me decía, vamos donde la familia de Ivonne, donde el tío de ella que tiene 2 hijos, y decía, no, vamos que yo quiero ir a jugar con ellos, y él era muy optimista, muy de querer ir a jugar con ellos. Sin embargo, él sí cambió, recuerdo mucho
aproximadamente un mes, 2 meses más o menos antes de que eso sucediera, como un mes, él de un momento a otro cambió y en alguna ocasión me dijo, no, eh, papá, bueno, ni siquiera fue conmigo, perdón, fue a ella. Ella cogió, él escogió y dijo que no, que él como que no quiere vivir más. Unas semanas antes. 12 meses antes de que muriera. Él le indicó a ella, le dijo que no quería vivir más, que el colegio era una cárcel. No sé, su cambio de actitud en tan poco tiempo. ¿Piensas que algo le pasó en el colegio quizás? Sí, es que por más que averiguamos en el colegio, todo, pero él, esas 2 semanas antes que pasara eso, él nos decía que él no quería estudiar más. Yo lo trataba de incentivar y le gustaban mucho los videojuegos, que de hecho también tú me lo dijiste en la reunión que nosotros jugábamos mucho videojuegos. Y, y él decía, no, papá, yo no quiero estudiar más, el estudio es una cárcel. Yo le decía, no, hijo, pero mira, debes ser alguien para que tengas un Xbox, para que tengas tus cosas de aquí a mañana. Me acuerdo, trataba como de incentivarlo pues con cosas, mira, para ir a pasear, que para ir al mar. Él hablaba que quería ir a Estados Unidos, a Disney, que también nos lo dijiste de hecho ese día. Y, y me acuerdo tanto que yo le decía, hijo, no, por eso tienes que estudiar, debes estudiar, prepararte. Con eso teníamos modos de ir a Disney. Él era muy fan de Messi, él era Messi. De hecho, su cumpleaños, que era el 25 de agosto, 2 días antes de que ocurrió eso, nuestra temática que estamos organizando era eso, que todo fuera Argentina, que fuera Messi. Bueno, perdona que haga un pequeño inciso. Quizá haya personas que estén viendo esto, estén pensando que esto es algo morboso o que queremos regocijarnos en el dolor. No, esta entrevista la estamos haciendo, creo que para ayudar a tus padres y también para arrojar luz sobre el tema del duelo, del suicidio y para poder ayudar, ¿no? Que creo que hay que darle visibilidad porque lo que no se habla no existe. Pero quiero decir que si hay algo que os incomoda o hay algo que no queráis hablar, lo dejamos, no se habla. Evidentemente es muy reciente, muy emotivo, estáis muy afectados y eso se ve. Además tú cuando hablas llega tu corazón. Un momentito, yo me he emocionado también, pero quiero eso decir, ¿no? Tenía vuestro hijo 12 años, ¿no? O cumplía 12 justo. Él iba a cumplir 12 años ese 25 de agosto del 2023, que caía un sábado. Un viernes y le íbamos a celebrar el sábado. Tú hablas de los porqués, de los para qué, probablemente nunca encuentro una respuesta. En el duelo y en este tipo de duelos nos pasa muchas veces que no hay respuesta, ¿no? Lo único que hay es el amor. Eso es tu sustento, ¿no? Pues si me doy cuenta, John, que te cuesta decir se suicidó, te cuesta decir se murió, ¿no? Dices cuando le pasó aquello, cuando le sucedió. Sí, no, para mí muchas personas me preguntaban, yo no, o sea, después, ay, pero ¿qué le pasó? Yo prefiero no tocar el tema. Inclusive delante de ella, yo trato de estar, mira, hay días que yo estoy que no quisiera existir, pero yo delante de ella, como la sonrisa, como que delante de mi familia también, ellos pueden estar viéndome reír, pero por dentro no estoy así. Claro que tú has dicho eso antes también, es que no nos enseñan a ser, de alguna manera a mostrar, sobre todo al hombre, ¿no? A mostrar la emoción. Y lo vemos como que socialmente es algo malo, pero no es malo. Tenemos que aprender, ¿no? Es algo que se transita también, ahora hablo del duelo. Difícil, sí, ¿no? Sí, no, la verdad no he podido. De hecho,
las veces cuando traté con el padre, la iglesia, con la psicóloga, una psicóloga también fuimos con Ivonne y no, muchas veces trato como de cuando empiezan todos los recuerdos, es tan duro, o sea, yo sé que hay muchas personas que de pronto dicen, como me lo decían, recuerda lo mejor de él, no sé qué, obviamente, vi, yo me trato y como que le digo a mi mente, no piense, trato de no pensar, porque no puedo. Me siento muy responsable por mis labores y todo, y trato de concentrarme en mi labor que esté, en el trabajo, con ella, trato de pensar en otras cosas, pero pues es imposible de pronto, a veces hasta cuando ella me habla de los sobrinitos, de los hijos, y digo, está chévere, ¿sabes? Yo no puedo ya hablar. Porque revuelve, a ti te revuelve eso. Si yo ya no puedo hablar, lo que más me habla es que ya no puedo hablar de mi hijo. Decir, ayer fuimos, la pasamos, hace año y medio, ahorita van a ser 2 años que ya no puedo decir cosas que haga con mi hijo, que no está acá y yo sé, yo en el padre, la iglesia, en la psicóloga, que los tipos de duelos y trato de comprender, pero no, o sea, ya, es muy difícil de comprender. El suicidio en general es muy difícil de comprender, pero en un niño que justo va a cumplir 12 años, incluso más. Aparte, yo creo que lo que tú tienes es un trauma, pues se ha muerto tu hijo de la forma en la que se ha muerto, pero no es tú lo encontraste a él. Con lo cual ese es un agravante, ¿no? Que te produce aún más el dolor. Yo humildemente te diría que simplemente dejes aflorar ese dolor. Y el dolor siempre va a seguir ahí, no lo vas a poder quitar. El sufrimiento sí, ¿no? Pero el dolor no. Tú es diario. Sí, yo siempre, de hecho, cuando yo vine a vivir con ella, yo vi y mi ilusión era mejorar nuestra calidad de vida, la de mi hijo, la mía. Cuando nosotros vivíamos más retirados de donde estamos actualmente, antes de organizarme y antes de conocerla a ella, yo recuerdo entre muchas cosas que mi hijo, yo lo sacaba a la ruta para ir al colegio y era muy temprano porque cada poco retirado al colegio y decían, no papi, está de noche, todavía ya están durmiendo. Cuando vinimos acá a este nuevo colegio y a este nuevo hogar, el colegio queda a media cuadra, es que ni siquiera una cuadra, queda a metros. Y yo digo, no, aquí vamos a mejorar nuestra calidad de vida, poder dormir más, disfrutar más. Exacto. Los dos, inclusive también para mí, voy a poder llegar más temprano a la casa porque él también muchas veces me decía, papi, ¿dónde vienes? Yo no, hijo, hay mucho tráfico, me demoro todavía. Hay mucho tráfico en Bogotá, ¿eh? Exacto. Y me acuerdo que en algunas ocasiones cuando yo llegaba y ya lo vencía el sueño, o que de pronto tuviera mucho trabajo y tenía que trabajar un par de horas más y con el tráfico pues llegaba tarde y yo decía, mi ilusión era no, ya nuestra calidad de vida va a mejorar, vamos a estar mucho más cerca, mi transporte de la oficina al trabajo, del trabajo y viceversa es ya de hora y media, 2 horas pasó a tan solo media hora, entonces son muchísimos cosas. Sí, pero tú sientes que claro, eso no lo puedes vivir con él. Exacto, eso también. Y cada vez que yo salgo del hogar, del apartamento para la oficina, siempre paso por el frente del colegio. Y mira, es tanto que cuando he escuchado los números allá jugando, cuando veo un balón o algo, yo siempre me coloco los audífonos. Trato de colocar música, por lo general siempre llamo a mi mamá cuando voy para el colegio, para el trabajo y empiezo a hablar con ella y trato de no escuchar, como de pasarlo más rápido. Porque te hace pensar eso de olvidar muchas cosas. Cuando veo otros niños, alguna vez iba en el servicio de transporte público y un niño me empezó como a saludar y yo miraba y siempre como la fuerza dentro de mí, no llores, no llores, no llores.
Pero, y así es mi día a día. Yo llego al trabajo con ella, río, sonrío, hola, ta. Pero yo tengo su retrato en el pasillo del apartamento. Siempre lo miro, siempre pienso, ¿por qué usted se físicamente? Porque sé que de pronto espiritualmente él podrá estar conmigo, pero yo no está la persona físicamente para abrazarlo, para hablar con él. Y así es mi día a día. Eso es muy duro, ¿no? Porque ahora tú tienes una nueva realidad a la que te tienes que adaptar y que nunca pensaste que iba a suceder, ¿no? En el duelo se llama, por un lado tenemos el futuro no vivido, todos los planes que tú habías hecho con tu hijo y toda la vida que tú habías realizado con él, que ahora no vas a poder vivir, pero a la vez hay un ajuste a tu realidad, que te ves forzado a tener que hacerlo, ¿no? Eso hace que sea muy difícil también. Ahí para ti, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es en este momento? Mira yo que te da fuerzas. Yo pienso mucho, yo soy de mi familia, pues siempre ha sido católicos, aunque reconozco que no soy una persona que de pronto frecuenta la iglesia, ir, orar, pero yo soy muy de Dios. Y yo digo, Diosito, dame la oportunidad de volver a estar con mi hijo. Yo quiero, no sé por qué me pusiste esta misión, esta labor en esta vida de soportar este día a día sin él. Pero yo pienso eso, yo digo, bueno, no sé, me siento muy responsable por mis labores, mi trabajo, mis deudas, todo, y siento que no puedo dejar eso. Como te decía muchas veces, yo decía, no quiero estar más en esta vida, iba pasando el puente vehicular y muchas veces me asomaba, pero un temor, no sé, yo decía, no. Sumabas, como decías antes, con la idea de quitarte la vida. Exactamente. Pensaba muchas cosas, hasta alguna vez llegué a buscar por internet que si podía comprar a ver de pronto unas pastas, algo que no sintiera dolor, sino que me quedara simplemente dormido. Hasta alguna vez pensé en dejar las llaves del gas abiertas y acostarme a dormir, pero obviamente también pienso que el tema no es solo mío porque yo no estoy solo, tal vez estoy con ella. Entonces, no. Mira que entre todo y todo recuerdo que cuando consultamos contigo por primera vez, tú nos dijiste esa vez, bueno, entre tantas personas, no sé si te acuerdas, también dijiste, él está con una niña. Ah, no, si no me acuerdo. Tú nos dijiste, él está con una niña que quiere venir a este mundo, pero eso depende solo de ustedes dos. Mira, yo he pensado y yo digo, Diosito, o sea, es de Dios que quiere, es de Él que quiere que yo en esta vida vuelva a darme una oportunidad de tener un hijo, me da mucho miedo. Cosa mal. En el duelo hay varias cosas que estás mencionando que son bastante habituales. En supervivientes por suicidio, que es vuestro caso, el tener ese deseo de quitarse la vida y el miedo, obviamente, ¿no? Yo conozco varios padres que se le han muerto a un hijo y cuando tienen más hijos, primero el miedo de si nacerá o no nacerá, de que le vuelva a ocurrir algo, te vuelves como sobreprotector, ¿no? Es inevitable, es parte de ese duelo. Pero yo no me acordaba, de este mensaje. Si el cielo os dijo eso es porque ya hay una almita, ¿no? Esperando venir. Y eso lo tenéis planeado en algún momento, ser padres o no. Juntos, ¿no? Quiero decir. Nosotros hemos hablado del tema de igual manera. Nosotros, o sea, pues yo no sé, yo lo he dejado en manos de Dios también, porque pues tampoco es que de pronto diga que yo, aunque yo siento ese miedo, yo digo, Diosito, ¿para qué? Si ya mira lo que me pasó, o sea, Yo de alguna manera es como un premio que él te manda, ¿no? Lo veo yo así, no lo sé. porque mira, muchas veces pienso que fui incapaz, o sea, yo a veces siento, digo, ¿será que cosas dentro de mí que de pronto algo
hizo que también mi hijo de pronto tomara esa decisión, no sé. Recuerdo que ese día tú también nos dijiste, no, tú fuiste buen padre, Sandy, ¿tú crees que tú has hecho algo para provocar esa conducta? pero no sé, yo, o sea, entre todo, a veces digo, ¿qué fue culpa mía? ¿Será que esto yo traté? Pero pues también me pongo a pensar, yo traté de mejorar una vida para los dos, algo que yo de pronto y también me fijé y valoré mucho en ella, fue que yo, antes de conocerla a ella, yo traté de rehacer mi vida sentimental estando con mi hijo y él en un par de ocasiones él rechazaba a esas personas. Él decía, no, papá, ella no, o jugaba un rato, pero el rato era no. Con ella fue súper diferente. O sea, es que ella, Una conexión. él inclusive, me acuerdo tanto, que él le decía y le tocaba la barriguita y le decía, ¿por qué no nací de tu barriguita? Él decía así, a mí eso me da mucha felicidad y todo eso yo decía a mi hijo, voy por buen camino, yo dije, este es el camino. Después, con lo que pasó, yo digo, Diosito, yo debí haberme quedado viviendo en mi antiguo hogar con mi mamá, yo vivía con mi mamá y con mi hijo y los tres. Y pues, yo sé, uno piensa tantas cosas si lo hubiera hecho, si hubiera... Son normales. Oh, sí. Pero no sé, o sea... Y a pesar de que nosotros de pronto no nos cuidamos ni nada de eso, pero pues no ha sido la... No sé, la hora, o sea, pues me quedó muy marcado en la mente eso que me dijiste, que él estaba con una niña que quería venir a este mundo, pero que dependía de nosotros. Claro, tiene que ser el momento adecuado también, ¿no? Exacto, y por eso mismo pienso, o sea, yo tampoco, como te decía, no he tratado de restringir eso para que sea no, sino todo digo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pero siento mucho miedo de volver a ser papá con lo que me pasó, si ni siquiera pude ser papá ya con un hijo grande. Este mito estaría cuadrando sus 14 años. Y mira, o sea, no, o sea, saber que yo cada 15 días, nosotros dos, cada 15 días vamos al cementerio donde él está, arreglo el lugar, podamos el pasto nosotros mismos. Saber que hace un año en sus 13 añitos, o sea, lo que quería hacer de cumpleaños de él con su tema Messi, Argentina, fue colocar bombitas azules, blancas, todo. Globos, ¿no? Globos son de exacto, globos acá. Eso te ayuda, por ejemplo, ir al cementerio a arreglar la hierba o hacer como especie de homenaje con Messi. Y cada 15 días nosotros vamos y así sean diferentes progres, todo. Y pues siento que son días de días, como hay días que pienso y digo, ay, ¿cuándo podré estar ahí contigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podremos volvernos a ver? ¿Cuándo? Pero otros días de pronto pues no sé, el ánimo, cómo esté el día, no sé. Ahora trato de hablar con él sin recibir siempre una respuesta porque sueño mucho con él. Eso te voy a preguntar a los lados derecho si soñáis con él, si habéis tenido algún mensaje, alguna aparición, alguna señal. He soñado varias veces con él. La última vez que soñé con él lo veía grande. Ay, ves, tú me dejas hablar. Hay que tiempo para dudoso su preocupación. Sí, no, ella también ha soñado con él y he tenido sueños extraños porque recién empecé a soñar con él, lo veía muy pequeñito. Siempre que sueño con él, inconscientemente me despierto y estoy lavado, por decirlo así, en lágrimas, llorando. El último sueño que tuve con él fue hace como 15 días. Lo veía grande y yo me acuerdo le decía, hijo, mira cómo has crecido. Y él me decía que no iba a hacer una tarea de química, recuerdo tantos. Me decía, no papi, es que no voy a hacerlo de química. Yo, pero Aldo, no sé. Otro día fue muy raro
eso ya fue hace también como unos 2, 3 meses, porque tuve un sueño con él donde él me decía, papi, es que desde que tú estás enfermo ya no te acuerdas de mí. No sé si era, no sé a qué se refería. Eso nadie, porque tú no estás enfermo. Bueno, sí, tuve un chequeo médico hace poco donde ella me ha regañado mucho porque me han prohibido, me gustan mucho los dulces, que eso también lo vivía mucho con él, porque nosotros íbamos a hacer mercado y mientras en épocas pasadas cuando íbamos con mi mamá y mientras mi mamá iba con el carrito escogiendo cosas saludables, exagero pecados. Nosotros nos íbamos a la parte de dulces y entre los dos discutíamos era por cuál dulce íbamos a llevar y al final terminábamos llevando tanto lo de él como lo que me gustaba a mí. Entonces a la vez un chocolate, muchas cosas. Ahorita pues el médico a mí sí me dijo que tengo triglicéridos de todo alto. Muchas cosas de colesterol, azúcar. Bueno, quizás ese sueño fue como una advertencia de papi. Cuidado, ¿no? No siempre que soñamos con un ser querido fallecido es un encuentro. Puede ser un recurso de la mente inconsciente para ayudarte a comprender y a hacerte uno con lo que ha sucedido, ¿no? Pero cuando hay un sueño, pues se siente más fuerte. Cuando es un encuentro, ese sueño es un encuentro, se siente más fuerte, es más real, digamos. Inclusive, ahorita que dices, yo me despierto mirando enseguida como las paredes, el cuarto donde está, como con la ilusión de verlo, porque como tú lo dices, es tan real que yo lo primero que me despierto es, o sea, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? Y cuando ya como que vuelve uno de ese sueño, que ya está uno despierto, consciente nuevamente, y ya vuelve uno a la realidad, pues es lo mismo decir soñé con él, pero no sé. Qué bonito, ¿no? Pues soñarte con él. Pero hay mucha gente que quiere y no puede soñar. Por lo menos eso más que lleva. Sé que en el consuelo, ¿no? Sí, no, o sea, y varias veces lo he soñado con él cuando estaba pequeñito, más grande. Yo soy de Madrid, Cundinamarca, y pues obviamente me crié en Madrid, Cundinamarca, y me soñaba con él. No sé si algo ahí. Madrid y Cundinamarca son una ciudad y una región de Colombia. No es... O sea, yo cuando escuché la primera de Cundinamarca, pensaba que hablaban de Dinamarca. No, y aquí hay también en Madrid, en Santander. Exactamente, el departamento Cundinamarca, soy de Madrid. Y pues como mi crianza acá allá, yo en los sueños que he tenido es como en las cuadras allá. No sé si es de pronto en los barrios, cuadras de Chihuahua, donde yo me crié, pero estando con él. Entonces... Claro, pues las teorías con la ya se han murió como muy joven. Sí, entre muchas cosas que sueño. El último, como te decía, el último sueño fue hace como 15 días. No es que sueñe cada tercer día, cada 4 días, pero frecuentemente me refiero a cada 15, 30 días. No sé si es cuando siento más angustia, más dolor. Hay días que yo me levanto, respiro profundo, cumplo mis labores, voy al trabajo, vuelvo. Sí, claro, sientes como que tienes un vacío y que a lo mejor se te arrancó algo de dentro. Sí, es que es algo de que de verdad yo pensaba es algo tan irreemplazable. Mira que recuerdo también, por eso cuando digo reemplazable, cuando digo que tener otro hijo, niño, yo digo... No, pero no es para sustituir a él, ¿eh? O no, o sea, a él nunca podrá ser sustituido, jamás. Pero hay gente que cae en ese error. O gente que no está en la relación o que no es de la familia, a veces con la buena intención, pero con desconocimiento, dicen, bueno, ten otro. O antiguamente, cuando tenía un aborto la mujer o se le moría al nacer, a veces la propia familia, incluso el marido, le decía, ya tenemos otro y ya como que de este que se muere, te olvidas. Pero es que jamás te vas a olvidar. Eso es imposible. Es un error tener un hijo pensando que vas a sustituir a otro, porque no lo vas a sustituir.
Sí, no, yo sé que no, o sea, ¿Por qué te da miedo? ¿Te da miedo de tener un hijo o una hija más pensando que se te puede morir también? sí, exacto. Pensando que ya, en eso, no sé si mi Dios, lo que me pasó fue, de pronto hasta pienso, no sé, un castigo por algo que hice en mi pasado o qué, pero a la vez me pongo a pensar y yo digo, uno ve tantas noticias que por lo general las noticias son de personas malas, que hacen cosas malas, y yo digo, y uno ve esas, no porque yo esté deseándole el mal a nadie, pero yo pienso y esas personas malas tienen hasta buenas, mejores vidas, tienen hasta 2, 3, 4, 5 hijos y los tienen con ellos. Entonces, yo sé que son muchos pensamientos, son muchas cosas que se me pasan por la mente. Si hice bien, si hice algún punto mal, si fallé como papá. Es verdad, es normal esto dentro del duelo. Y hay muchos porqués que van a quedar sin respuesta. Eso es normal. Pero además, como te decía antes, yo creo que tienes tú un trauma porque encontrártelo en esa situación, sí, eso es lo más duro que hay. Eso es horrible. Sí, y se que repite, ¿no? Yo trato de siempre y trato de no pensar, sobre todo las noches cuando voy a apostar, yo trato de pensar en otras cosas, no pensar, porque sí es una imagen inevitable que queda ahí en mi mente, pero trato de no pensar en eso, la verdad trato de no sé, cuando vienen esos pensamientos, cuando ven esa imagen, trato de pensar en el trabajo en un videojuego, en no sé, en un videojuego, un juego, porque tengo una tercera cuerda. Mira que el Pro también en nuestra cita, cuando estuvimos en la conferencia contigo, que tú le dijiste a ella, y él es muy juguetón, él es el que te molesta cuando entras al baño y te hace como así en mi pelo, ¿te acuerdas, Juana Cana? En las noches y que le hacían el pecho y me veo como así. Y yo miro el baño como con el... Y tú le regalas que te ocurre a ti. Sí, exacto. Eso te ocurre a ti, va. Eso. Eso porque a la noche santa. La comida, sí. Sí, no sé. Y a veces, mira que a veces también siento como miedo porque pienso que los días pasan y pasan y pasan. Y a veces digo, hoy no lloré, hoy no sentí tanto dolor. ¿Será que estoy olvidando a mi hijo? ¿Será que esta mente lo está dejando atrás y siento como... Eso a la gente le hace muchas veces no avanzar en el duelo porque dicen, si yo dejo de llorar, o si río, o si estoy bien, o si tengo más o menos una vida feliz, significa que lo estoy traicionando. Y hay gente que se sujeta a eso porque piensa que así siguen unidos a él y honrándoles y se sienten mal también, ¿no? Porque esto mismo que dices tú, pienso que me estoy olvidando de él y yo creo que no te vas a olvidar nunca de él, pero que es inevitable también pensarlo, ¿no? Sí, parte del duelo. No, y como te digo, son días de días. Hay días que se levanta uno sin querer levantarse, mejor dicho, sin querer estar en este mundo, queriendo estar allá siempre. Pues yo siempre pienso, yo me acuerdo que siempre, aunque ya lo he dejado, pero yo siempre me levantaba y era Dios, hoy va a ser el día, hoy me voy a ir por fin con mi hijo. Sé que ya lo he dejado de pensar, ya no es así de frecuente que era cuando te comentaba que sentía como las ganas de saltar, de no despertar, pero Y no le triste gracias a Ivonne, ¿no? Porque pensabas en Ivonne. en Ivonne, pues también en mi familia, pues independientemente como ellos estén viviendo el duelo, porque yo sé que ellos también lo querían mucho, ellos lo adoraban, ¿no? Pero muchas veces no sé, me he sentido como solo, como si yo estuviera solo con ese dolor, pero también trato de comprender que no, que cada quien Cada otro lo llena a su manera, ¿no? exacto. También es verdad que si tú no muestras tus sentimientos
Que esto nos pasa mucho a los hombres, lo tapas, lo escondes, lo guardas. Quieres también, pues la gente, pues igual no se atreve o no ve la realidad y no pregunta, ¿no? Porque tienen por un lado miedo y por otro piensan, bueno, pues quizás pues no quiero molestarle o quizás no está tan mal. Exacto. Inclusive en casa de mi hermana, ellos hicieron un altarcito. Ellos tienen un altarcito con la imagen de él y todo, y yo no soy capaz de quedarme a veces altar. Yo llego y yo paso derecho para el jardín, para una alcoba, para otro lado, mientras saludo. Pero yo sé que ese altar está ahí y yo pues, no puedo. O sea, como a veces tengo muy en mi mente un video de un fin de año de nosotros en un paseo, donde sé que está en mi mente, donde nosotros teníamos un flotadorcito de piscina, sí, que era en forma de cocodrilo, y él entre su alegría cogió eso y bailando con el cocodrilo, con el flotador, bailaba y todo. Sí, por lo que dices, parecía que era un niño muy alegre, ¿no? Es que algo le debió de ocurrir estos 15 días anteriores para cambiar. yo sí sé que él, mientras cuando fue estando más grandecito, él sí reclamaba pues digo yo como su amor materno, porque sí en varias ocasiones me insistía, me decía, papá, quiero ver a mi mamá. Y yo le decía, hijo, tú sabes que tú puedes ver a tu mamá cuando quieras. Simplemente, mira, le daba el celular y le decía, llámala, dile a ver si tiene tiempo. No sé si de pronto, es que son muchas cosas, no sé si eso también fue algún causante, no quiero juzgar, no quiero porque no soy quien para juzgar, pero él reclamaba mucho también como Quizás no tuvo la respuesta que necesitaba. y aún así él la llamaba y hablaba con ella. Cuando ella tenía tiempo, pues lo veía, dependiendo pues del tiempo de ella. Pero independientemente de eso es la alegría de él. Él disfrutaba estar con la familia de ella, con los primos de ella. Es lo que te decía, ¿no? Yo creo que hay muchos porqués se van a quedar sin respuesta. Bueno, sois muy generosos, de contar todo esto, de abrir vuestro corazón, de estar aquí contándonos el caso de Esteban. Me gustaría saber un poco, Ivonne, que casi no hablo Ivonne, ¿tú con qué edad lo conociste a Esteban? 8 años. Con 8 años. Cumplía 8 años el día que lo conocí. Sí, le estaban celebrando el cumpleaños. ¿Y siempre fue esa conexión? Pues que a mí todavía me gustaban mucho los niños. Yo no he sido mala, pero me han gustado mucho y los niños, o sea, por los mis sobrinos es como si fueran hijos para mí. Sí. Y digamos, cuando ya lo conocí, yo creo que sí, nosotros siempre tuvimos como que esa conexión. En mi familia siempre me han dicho que yo tengo mucho como esa parte materna. Sí, a pesar de no ser mamá. Entonces yo como que eso era lo que o sea, desde el inicio con él fue como lo que traté de hacer, como guiarlo, como de pronto algún hábito que uno viera que no era bueno para un niño, tratar de cambiárselo. Pero nosotros siempre tuvimos buena cuidado, Su amor me consiga. Y pues, él a los 8 años yo lo conocí y siempre tuvimos una buena relación. Nosotros, algo que me impactó cuando estuvimos en la rueda ¿sabes? Contigo, fue que cuando sucedió, a nosotros alguien en el conjunto nos reunió también como abajo y ya yo no sé si es psicóloga, estaban como análisis y como cada uno dijo algo que quisiera decir como de él. Y yo en ese momento recuerdo, porque yo tenía también, como decía yo, como en mi corazón como eso reprimido de, pues yo no era su mamá, pero trataba como de hacer lo mejor para que él estuviera bien. Y me sentía como si yo hubiera fracasado en ser mamá. Entonces era un sentimiento raro porque ya, pero yo finalmente no soy la mamá, pero porque estoy sintiendo esto.
Y ese fue como mi mensaje que yo di ese día, que dije pues que era la primera vez que yo me había sentido lo más cercana a ser mamá con él. Cuando estamos en la gracia expansivo y tú nos dices como que él ya está acá, está como en medio de ustedes dos, me está diciendo estos son mis papás. Y cuando me dijiste que yo no era su mamá biológica, creo que para él yo era su mamá. Era, o sea, como que doy cuenta que lo que yo sentía hacia él era lo mismo que Él hacia ti. hacia mí. No, que no lo dijéramos, sí, o sea, algo estaba ahí. Que lo que las personas a veces no entienden, que el medium cuenta y muestra lo que el espíritu le hace saber. Entonces eso era él realmente hablándote a ti, ¿no? Sí. Y diciéndote, tú eres mi mamá verdadera. Y seguramente, bueno, esto para mí es mi opinión, ¿eh? Es una prueba también de que esas dudas que tú tienes en la cabeza, o en el corazón, mejor dicho, él las sabe, él es conocedor de eso. Sí, a mí me... O sea, todo lo que tú me dices en ese momento me impactó porque para mí fue como un mensaje de lo bonito, de lo que vivimos, lo bonito, porque todo lo que me dijiste, que las tortas que yo hacía, que yo hablaba con él, que le enseñaba a orar, o sea, que me acompañaba a ese parque donde yo me siento a veces, porque yo leí el libro de Elsa Lucía y ella ahí decía, fue el primer libro que me leí, que hay que hablar con ellos, y yo me iba al parque precisamente donde él jugaba y hablaba con él. Y cuando tú me dices en el mensajes que él te acompaña cuando tú vas al parque donde él jugaba y hablas y ves, pues para mí fue impactante porque yo a nadie nunca le había comentado. Claro, eso es una prueba de que él está contigo y sabe lo que haces y está contigo cuando haces eso. Y yo se lo pido porque, no sé, hay gente que le da miedo, que le da, en cambio yo siempre le he pedido como que esté con nosotros. Que siempre esté como ahí en la casa con nosotros, lo que yo siempre le he reído, pero para mí pues fue, o sea, hasta este momento en mi vida ha sido como la experiencia más devastadora. O sea, una unión, muchos sentimientos porque es tristeza, es dolor, es a veces también soportar cosas, porque la indolencia, lo que yo te decía, como la indolencia de la gente, como que tú buscas, no se viene sin saber que tú estás sintiendo un dolor y estás viviendo un proceso. Veras, John. Claro. La idea que queda en esos momentos, porque hablábamos fuera de cámara, de que a veces la gente es, y has utilizado la palabra, no irrespetuosa, pero indolente. Sí. ¿No? ¿Qué cosas hacer o qué es que podríamos cambiar desde fuera cuando hay alguien que está en duelo? El respeto. Cada quien guardarse lo suyo, creo yo, porque... Su opinión, ¿no? Sí, porque cada duelo es totalmente diferente. Puede que yo, porque a veces eso también es algo que tengo acá, porque a veces la gente dice, ay, pero a los 8 años y sí, no, con mucho tiempo. Pero nadie sabe de pronto cómo lo que fue esta relación. La intensidad. Ajá, o sea, la intensidad. Él me llamaba a mí y me decía, bueno, porque me decía, bueno, me puedo quedar contigo. Y se quedaba conmigo solo en la casa, conmigo, los 2 horas. Bueno, él ya tenía amiguitos allá en donde yo vivo, pero a veces ni siquiera salía a jugar con ellos y no se quedaba ahí conmigo. Tenía igual esa necesidad de madre, ¿no? Y él, o salíamos, o cuando estaba en vacaciones que me decía que se podía quedar y se quedaba, entonces íbamos, no sé, a un centro comercial, a los juegos que a él le gustaba, pero los 2 horas. Es que la gente dice una serie de cosas que hacen mucho daño, ¿eh? Sí. O también el tema de, por lo que se fueron conmigo. O sea, que se fueron hacia donde yo vivía y que por eso entonces también se dio. Entonces yo... ¿Cómo? No te estoy entendiendo. Como Pero te cortaba a ti. No a mí, sino el comentario de porque se fueron, porque hicieron un cambio de vida, porque se fueron a otro lado, pasó eso. Que lo que debía estar en la teca del colegio, ¿no? Sí, porque él le pidió mucho al papá, o sea, no era algo mío, sino él siempre le pidió mucho. Cuando ella se quedaba conmigo y tuvo amiguitos y todo donde yo vivía, él empezó a pedirle al papá que él quería vivir allá porque tenía amigos y además del colegio estaba muy cerca. Él seguía a vivir allá. Entonces yo, pues Dios le dio la oportunidad de darle eso
a su hijo. No fue mucho tiempo porque donde estábamos viviendo era justamente ahí mismo, en otro apartamento que era el de mi abuela, pero era ahí mismo, que era donde yo vivía. Entonces él pudo estar ahí como sus últimos meses y vivir eso que él quería hacer. Es que yo siempre digo que los zapatos de los demás no sabemos lo que aprietan. Sí. Y no hay que juzgar si no te has puesto. Es que es muy inclusive lo que ella dice, porque en esa época todavía, que ella comenta, todavía no vivíamos juntos. Pero él siempre era, papi, me quiero estar con Boban, papi, me quiero... Estaba conmigo. O sea, pero era... Y es que como yo te decía, él una vez cuando le tocó la barriguita y me dijo, papi, ¿yo por qué no nací acá? Y él me dijo así, que él hubiera querido nacer en la barriguita, a ver. Y como lo dice ella, o sea, era esa insistencia de él de estar allá... De, ay, ¿recuerdas que decía que se quería cambiar el apellido? Siempre. Ahí yo tengo la última, Sí. la última que este año en mi cumpleaños, viendo las fotos, le encontré el último regalo que él me dio. En la tarjeta decía, para Bon, te quiero mucho, de Juan Olaya. O sea, se puso mi apellido. Qué bonito. Y él siempre, y pues de mi familia, que yo a mi familia también le agradezco mucho porque ellos desde el primer día de ellos dos la acogieron totalmente. Para ellos él era otro niño, o sea, decían, ay, acá hay solo niñas, llegó un niño, qué bonito, o sea, lo acogieron totalmente. Uno más de la... Otro fan. Y para ti el duelo haber sido muy difícil también, me imagino. Es lo que te digo, fue como esa unión porque yo... O sea, es que decir cangar es como muy fuerte, pero he tenido que llevar como con mi propio duelo, que a veces es como invisible porque es como la que menos... Es como el no eres la madre, no tienes derecho a llorar. Dice mucho tú, o sea, lo que usted siente es como muy irrelevante, o pues no, sí. No, y hay gente que dice, no, hace teatro, lo que quiere es protagonismo. Y es pero eso no es calmada, o sea, he tratado todo el tiempo como de... Mi apoyo ha sido mi familia, que ellos son los que me han dicho si usted tiene que llamar y decirnos y llorar lo que tenga que llorar y hágalo las veces que lo necesite. Pero también he sido lo que yo te decía, o sea, por un lado mi duelo, por otro de pronto escuchar comentarios y cosas que duelen mucho, que son inapropiados, que son indolentes de porque se fue allá, porque estaba allá o porque entonces uno piensa, pero yo hice algo malo acá o lo llevé a que hiciera eso. No tienes culpa suficiente, como decíamos antes con John, como no tienes preguntas suficientes encima, te pongo con perdón más mierda encima. Sí. Pero tú qué sabes, tú quién eres para decir nada de esto. Y por otro lado, ver a John así, o sea, porque es la persona que tú quieres verla así y dentro de mí yo una pertenece a mi familia, yo qué voy a hacer, o sea, cómo voy a hacer para ayudarlo, para ayudarme a mí misma y ayudarlo a él. Yo pensé que nosotros no íbamos a poder remontar. Sí. Como pareja. Y también algo que tengo mucho en mi corazón es mi abuela. Porque ella nos permitió quedarnos ahí, pues a ellos, yo ya vivía ahí. Porque ella me acuerdo tanto que me dijo un día, no, pero el niño ya está acá, porque él se había quedado conmigo antes de entrar al colegio. Ya está acá, ya está cómodo. El otro apartamento no nos lo habían entregado todavía. Para que se van a salir ya de acá. O sea, ponerlo a ir a otro lado, si lo que precisamente querían era que le quedaran más cerca del colegio y el poder ir. Claro. Fácil. Y nos permitió quedarnos ahí. Y entonces yo verla a ella, porque igual es una señora adulta, o sea, 82 años, vivir algo así, porque ella me decía meses después que cuando mi abuelo falleció, obviamente para ella fue duro, pero que esto lo superó todo, o sea, para ella fue, y dejarla solita ahí en ese apartamento donde todo había pasado, porque nosotros esa misma noche ya nunca volvimos a ganar. Con la edad cuesta mucho, ¿eh? Sí, y yo, yo ya varias cosas, a verlo a él, lo propio mío, los comentarios que no han, ver a mi abuela, o sea, sí. Para mí pues no era fácil. Yo lo que empecé a hacer fue buscar ayuda profesional. Una amiga que pasó por una situación parecida me dio como el contacto de 3 psicólogos. Ahí recuerdo tanto que unos no tenían citas muy lejanas y ahí la que me
nos atendió más rápido fue Ana Luisa. Ana Luisa Zuluaga, que es fantástica. Un besito a Ana Luisa. Ella fue la que nos... Ya trabaja mucho con el doctor Santiago Rojas también. Sí, ella nos... Y ahí, pues, las veces que hemos ido con ella, también, digamos, para yo, porque yo siento, yo soy creyente y pues yo me considero cercana a Dios. Y yo quería que John también empezara como más ese acercamiento a Dios, porque yo pienso que Él es el único que puede realmente ayudar a uno a superar estos procesos. Y, por ejemplo, Gustavo, el retiro de Emmaus, él hizo el retiro de Emmaus de hombres. Pues yo siempre buscando como ayudas, apoyos, como herramientas que le puedan ayudar, tanto a él también como a mí. Claro. Sí, pero para ti tuvo que ser doblemente difícil, porque es un trauma, como decíamos antes, observar eso, pero además las críticas de la gente que dice, no, pero tú lloras por llorar porque tú no eres la madre, como que no tienes derecho. Por venir hacia donde no está. Es que ese... Entonces es como sentir esa impotencia de no, porque pues realmente, obviamente, no, pues uno lo que busca es dar ese amor, como esa guía. Como te digo, era otro niño más de mi familia, ya nunca nadie o sea, lo acogieron como otro niño más. Entonces es muy fuerte para mí. Aparte que, como yo te comentaba, él habló conmigo 2 semanas antes porque se le había retirado el celular por un tema del colegio y estaba disgustado porque le había quitado su celular. Y yo lo que traté fue, o sea, me senté con él, como explicarle que tranquilo, porque igual ya casi terminas, esos son como por ciclo, ya casi terminas y vas a volver a tener tu celular. Bueno, explicándole las cosas y ahí fue cuando como que me hizo ese comentario de querer, sí. Y yo le dije, recuerdo cuando yo le dije, ¿tú por qué estás diciendo esas cosas? Porque hablas de eso, ¿lo sacaste? ¿De dónde sacaste eso? Y yo una vez le dije, esas redes sociales, ¿cierto? Algo de eso, lo saca. Me decía, no, es de mi cabeza. Pero de pronto estaba molesto por eso, por no poder tener acceso al celular. Esa era su rabia ese día y ahí fue cuando él habló de eso. Cuando ya 2 semanas después sucede, ese mismo día yo le dejé saber eso a John y a la mamá porque yo dije, bueno, o sea, que él de pronto lo digan por decirlo porque quiero que me vuelvan mi celular, también lo puede estar diciendo porque hay algo más. Entonces que ellos se pusieran como al tal. Eso es muy importante lo que te hiciste, porque a veces las personas dicen, bueno, aquel que comenta que se va a suicidar no lo hace. O cuando alguien dice que se va a suicidar, luego nunca lo cumple. Y entonces no le dan importancia. Y no, cuando alguien lo verbaliza, es muy importante y hay que darle su sitio. Lo que hiciste fue correcto. Y mira que ahí en eso que ella comenta y en lo que tú estás diciendo ahí es donde yo me siento culpable. Porque yo recuerdo tanto que ella de una me puso, como él habló con ella, y ella de una me puso a mí al tanto de la situación. Y lo que hicimos fue llamarle a la mamá biológica de él, nos sentamos nosotros en la sala, los 3, ella, mi hijo, yo y la mamá por teléfono. Y hablábamos de ese tema, que le está diciendo esto porque que era preocupante. Y algo que de pronto, que no sé si que me culpabilizo o no sé, es que yo le decía a él, yo le decía, ay, mi hijo, eso son cosas, eso lo hice por decir. O sea, yo recordaba, mira, cuando yo estaba pequeño, de su edad, 10, 12 años, y a mí me regañaba mi mamá, y eran las épocas donde el regaño era más fuerte, y yo recuerdo que yo decía, ay, me quiero morir, me voy a morir, ¿sí? Y yo decía, me quiero morir, pero era cosas que yo consideré de niño. Claro. Eso es por el desconocimiento, el no saber la temática, ¿no? Por eso vídeos como este, testimonios como este son tan importantes. Y yo recuerdo que esa vez cuando hablamos, decíamos, hasta la mamá de él después decía, ay, eso es una rabieta. Y yo también decía así, sí, no, eso es una rabieta, ya se le quitará. Y por eso, como tú dices ahorita, de verdad, uno tiene que estar con los hijos tan presentes de tal el mínimo detalle,
Porque en ese sentido, cuando yo te decía que a veces me siento culpable, que aunque yo quise mejorar una calidad de vida, pero yo en ese sentido sí digo, sí me siento y cuando pienso, digo, ¿por qué no estuve pendiente de ese mensaje? Recuerdo tanto que tú alguna vez me dijiste, cuando estuvimos en tus libros y eso, o los podcasts que tienes, recuerdo que alguna vez dijiste que las almitas, que las almas se despiren. Y también pensaba ya yo mucho eso. Yo dije, él se estaba despidiendo ese día. Porque él ese día me dijo a mí, ay papi, perdóname por sacarte tantas rabietas. Y yo, no, hijo, hay que salir adelante. Pues yo tratando de darle ánimo. Pero también hoy en día pienso, eso estaba despidiendo. Pues no sé, lo pienso así. O sea, como también a veces digo, ¿por qué no hice algo en el momento? O sea, yo debía haber reaccionado en el momento y no pensar que era algo de que porque estaba sin el celular y que cuando vuelva y tenga el celular, ya pasó. No, tiene un trasfondo más profundo, ¿no? Me imagino yo. Tenemos que ir terminando. Ivonne, John y Ivonne, gracias por estar aquí. Sí me gustaría, antes de despedir, que le dijerais a las personas que estén pasando por la misma situación o aquellos que sean familiares de personas que estén pasando por esta situación, ¿qué les diríais? Por mi parte, de verdad es que yo ni siquiera he encontrado la palabra o la voz de aliento hacia mí mismo. No, de verdad, yo sé que las mentes son diferentes y todo, pero la verdad es que no, esto es muy difícil. O sea, trato de llevar mi día a día como si nada, pero yo no sé, en mi caso, mi consuelo y mi pensamiento es como, Diosito, permíteme estar con mi hijo. Y tomarse el día, cada día son viene, ¿no? Día a día. No. Trato, en mi caso, yo centro mucho en los otros temas laborales o algo así para tratar de llevar el día a día, pero no, es muy difícil saber que no estás con esa persona físicamente y que confío con Dios que esté en el futuro con él cuando él lo exponga. Te lo sí es muy difícil. De pronto sí lo que iba a decir, yo sí ya a las personas tratar de no cuestionar. Creo esto porque a mí sí me ha pasado puntualmente que hasta me dijeron, algún día me dijeron, John, es que me han contado los compañeros acá que te ven muy normal. Y yo no, el hecho de que yo no esté... Yo realmente sí. Pero la verdad nadie sabe cuando yo salgo a almorzar y voy una vuelta, o sea, donde yo laboro queda al lado la iglesia donde fue su misa y yo salgo a almorzar y me doy una vuelta a veces y me paro ahí a mirar esa iglesia y a preguntar ¿qué pasó? Pero no por eso, porque no esté llorando delante de otras personas, no quiere decir que uno no esté llevando por dentro lo que es esto. Así es. ¿Te gustaría añadir algo más, Ivo? No, yo creo que lo mismo, ser prudentes. O sea, pues no es fácil tampoco hacer un acompañamiento, pero a veces el solo hecho de estar ahí, como acompañar a la persona, escucharla, no juzgar, sino no. Y con esto que pasó, yo sí digo, estar pendiente de verdad, todos los que sean papás, cualquier detalle, de verdad, cualquier detalle es tan, o sea, cualquier palabra que el niño diga o algo, prestarle mucha atención, porque sobre todo hoy en día, por eso, lo que ven en las redes sociales, que es lo que están viendo ahí. Yo nunca he pensado en el suicidio, por ejemplo, ¿no? Pero yo me acuerdo estando en el instituto, tenía yo 14 años, 15 quizás, y hice una trastada, que tenemos muchas, y mis compañeros me estuvieron diciendo varios días, ¡wow, Mikel, suicídate! Como que te van a pillar, va a venir la tutora, te van a mandar ahí al despacho del director, ¡wow, suicídate! Y yo nunca me lo tomé como en serio de suicídate. Pero puede ser que sí, que haya otro que le afecte más, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos
Y además ser conscientes de que no sabemos cómo el otro se lo va a tomar, ¿no? En las redes sociales, que parece que todo es impune, pues vigilar mucho eso, ¿no? Yo espero que el testimonio de hoy de John y de Ivonne ayude a muchas personas. Estoy seguro que ahí detrás de las pantallas hay muchas personas llorando, como hemos estado aquí. Y quiero darle las gracias a vuestro hijo, porque nos ha unido y he sido artífice de esto también. Y gracias, vamos, con todo mi corazón a John y a Ivonne por estar hoy aquí y por vuestra generosidad. Gracias a ti por la invitación, Jack. Gracias a vosotros.